Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. En este día de reposo vamos a analizar el capítulo 22 del libro de los Hechos. En este capítulo se relata el evento en el que el apóstol Pablo se encontraba detenido después de haber estado a punto de ser linchado por aquella turba que protagonizaron aquellos judíos de Asia y después de haberse identificado con el tribuno romano como un judío que hablaba griego. Una característica que, pues por supuesto que denotaba que se trataba de un hombre culto y no de un sicario como pensó en su momento aquel tribuno. El apóstol Pablo se disponía a dirigirse a la multitud que se encontraba reunida ahí en el templo, pero no sin antes dirigirse a todos con un profundo respeto al referirse a ellos como hermanos y padres. Esto es una característica muy especial que refleja el amor del apóstol Pablo por su pueblo. Y aunque en el texto se expresa claramente que Pablo pidió que le escucharan acerca de su defensa, ustedes se van a dar cuenta que vamos a constatar que en realidad el apóstol Pablo pidió la atención de todos con el propósito de que escucharan la defensa que tenía que hacer acerca del Evangelio de Jesucristo, partiendo de haber expuesto su identidad como judío, seguido de la narración de la forma sobrenatural en que fue convertido y hasta la razón de su transformación. Importantísimo capítulo en el cual el apóstol Pablo va a dar un ejemplo acerca de cómo es que tendríamos que nosotros comportarnos en un momento determinado hacia nuestros mayores, hacia aquellos que en algún momento dado quizás piensen diferente a nosotros y que en algún momento compartimos la misma fe, en fin. Hay muchas hipótesis en las cuales pudiera, pudiera aplicar la conducta del apóstol Pablo para nosotros hoy en día. Así es que por favor acompáñenme al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 22, desde el versículo 1. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo. Bueno, este es un detalle muy importante, porque dice la escritura que al momento que el Pablo comenzó a hablarles en lengua hebrea, pusieron más atención y guardaron más silencio, dice la escritura. Y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que en esta época la lengua hebrea era identificada mayormente como la lengua usada en el contexto religioso. Así que ese aspecto influyó para que la turba pusiera atención a Pablo. Por otro lado, al iniciar su discurso, el apóstol Pablo se identificó como uno de ellos al hablar de su nacionalidad, incluso al asegurar que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel tuvo una influencia importantísima en su época, tanto en el Sanedrín, en este colegiado de jueces de Israel, como en el pueblo también. Era un hombre muy reconocido, incluso hasta venerado, dice alguna bibliografía por ahí, que era muy venerado, reconocido en su sabiduría. Y dice verso 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjate cómo se está identificando. Muy inteligente en su disertación el apóstol Pablo. Lo que primero que busca es una identidad, como es decirles, yo soy igual que ustedes. Es más, yo antes pensaba igual que ustedes. No hay gran diferencia. La estrategia del apóstol Pablo fue muy audaz. Utilizó los mismos argumentos que él mismo tuvo durante el tiempo en el que persiguió a los creyentes en Yeshua. De manera que lo que buscó fue expresar que él entendía perfectamente las razones por las cuales ahora sus hermanos lo estaban persiguiendo a él. Él lo hizo en contra de otros, judíos igualmente.
Gamaliel, cuando él se refiere a Gamaliel, bueno, se refiere a este varón fariseo que fue integrante del Sanedrín, reconocido y muy respetado por el pueblo judío. Y debido a la sabiduría que se adjudicaba y la escritura refiere un pasaje anterior, si ustedes recordarán, en capítulo 5 del libro de los Hechos, su intervención a favor de la prudencia. Es decir, eh, cuando habló acerca de los apóstoles que estaban detenidos y les hizo una seria advertencia a los integrantes del Sanedrín. Eh, Les dijo que pensaran muy bien las cosas, porque estos integrantes del Sanedrín en realidad ya querían matarlos. Pero él les dijo, piénsenlo bien antes de atentar contra la vida de estos hombres. Vamos a recordar este hecho, este acontecimiento en el capítulo 5 del libro de los Hechos, y vamos a leer del versículo 33 al versículo 42. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esto es una referencia al momento en que estaban exponiendo sus razonamientos y la justificación de lo que estaban haciendo los apóstoles. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, significa que era un experto en la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, es decir, pónganlos aparte, quiero hablar con los integrantes del Sanedrín. Verso 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Cuando dice, mirad por vosotros, es decir, tengan temor por ustedes mismos. Tengan cuidado por de ustedes mismos. Verso 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Está refiriéndose a otra persona que en algún momento se levantó como un libertador, como un Mesías. El Mesías, en el más simple sentido de su concepto, tiene que ver con un libertador. Verso 37 dice, después de este, es decir, después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Les está diciendo literalmente, no se metan con ellos, no se metan con los apóstoles de Jesucristo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Qué es lo que está diciendo Gamaliel? Si esto no es obra divina, sino que es obra del hombre, simple y sencillamente se va a desvanecer. Va a perecer, no va a durar, no va a permanecer. No va a cumplir su propósito divino, porque la disertación, el argumento de los apóstoles tenía que ver con un aspecto divino. Pero dice que está diciendo Gamaliel, si estos hombres están mintiendo y a final de cuentas solo es una argumentación humana y no tiene nada que ver con un llamado divino, no va a prevalecer. Se desvanecerá, dice. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aquí está lo importante, aquí está la advertencia sustancial. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuera una obra divina, estarían atentando contra Dios mismo, por haber sido llamados estos apóstoles por parte de Dios. Y esto es impresionante ante los ojos de los integrantes de Sanedrín, porque ellos están viendo en Gamaliel, en alguien que ellos veneraban, que reconocían de mucha sabiduría, que les estaba dando un lugar determinado a los apóstoles, no los estaba tachando, no los estaba juzgando como mentirosos, sino que estaba, aparte de ser precavido y del llamado de atención que les estaba haciendo a ellos,
En esta expresión que está haciendo Gamaliel, está dejando muy en claro que era probable, que había una probabilidad de que estos hombres efectivamente tuvieran un llamado divino, un propósito divino. ¿Y esto por qué? No simplemente por la disertación que habían tenido o por la argumentación que habían tenido ante el Sanedrín los apóstoles, sino que en fechas anteriores ya se habían dado eventos sobrenaturales por medio de los cuales de la misma cárcel habían sido liberados por ángeles. Circunstancias que fueron muy, por supuesto, muy comentadas, fueron publicadas entre el pueblo. Estas obras estaban dando testimonio de la obra de Jesucristo. De manera que eh, Gamaliel está haciendo incluso del uso del sentido común, el sentido de la lógica. Una vez más, verso 39, más si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Impresionante. Así es que el haber citado a Gamaliel, por supuesto, o sea, el apóstol Pablo en este momento, por supuesto que tuvo el propósito de demostrarle a toda la turba, a toda esta gente que se encontraba en el templo y que lo querían matar, que como ellos, él había sido instruido bajo uno de los hombres más prominentes del judaísmo de su época. Esto, por supuesto, que llamó la atención de todos estos hombres, que al final de cuentas eran judíos, eran religiosos, eran, como dijo él, muy celosos de la ley. Solamente que este celo por la ley había sido enfocado durante generaciones de una forma equivocada. Bueno, hasta este momento, verso 4, antes de continuar, dice, verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bueno, en su discurso, el apóstol Pablo manifestó que en todo su proceder no era distinto a todos estos judíos que lo querían matar. Incluso situó como testigos al sumo sacerdote y a los ancianos de que efectivamente siempre manifestó su celo por la religión judía. Aquí hay que ser muy claros, porque antes de su conversión, el apóstol Pablo, de lo que él está hablando hasta este momento y con lo cual se identificaba hasta cierto momento de su vida, fue con el celo por la religión judía. No necesariamente, no exactamente por la ley de Moisés tal cual, porque ya lo hemos visto, lo estudiamos en los evangelios, que los líderes judíos, todos los religiosos judíos, le llamaban la ley, su ley, a todo el cúmulo de la halajá judía, incluyendo la ley de Moisés. Para ellos todo eso era parte de la ley, incluyendo sus propios mandamientos que habían creado. Así es de que hasta un momento de la vida del apóstol Pablo se identificó con ellos. Por eso habla de este celo, pero hasta ese momento habla del celo por la religión judía, a pesar de haber estado equivocado respecto al contexto correcto de la revelación de la verdadera voluntad del Padre. Porque hasta ese momento llegó, hasta el momento que le fue revelado el Mesías, en su camino a Damasco. Como podemos ver, Pablo se refirió a la iglesia de Jesucristo como el camino.
Esto es muy interesante si nosotros recordamos que en el momento de su conversión, Yeshua le dijo, ¿por qué me persigues? Allí en Hechos capítulo 9, lo cual fue una clara referencia de Yeshua a, a los suyos, es decir, este momento en que Yeshua le dice, ¿por qué me persigues? Yeshua se está refiriendo a los suyos, a la iglesia, a todo aquel que creía en él. De manera que en realidad Pablo estaba confirmando y confesando ante todos los judíos que se encontraban presentes que él mismo persiguió a Jesucristo, a aquel que se identificó como el camino, la verdad y la vida. De manera que pues estaba quedando muy claro que justo antes de la conversión del apóstol Pablo, él pensaba como todos estos que ahora le querían matar. Y lo que les está diciendo, yo estaba igual, exactamente igual. Verso 6 de Hechos 22. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está relatando el acontecimiento de su conversión. A pesar de que Yeshua había resucitado, su pregunta para Saulo fue esta, ¿por qué me persigues? Así que de esta expresión debemos nosotros deducir con toda claridad que la persecución en contra de los creyentes de Yeshua en realidad sí es en contra del Mesías. Y el Mesías, Yeshua, la tomó para sí mismo. Saulo estaba persiguiendo a aquellos que estaban portando su nombre. Esto es de suma importancia para nosotros hoy en día porque para nosotros, ¿qué representa? Pues un gran compromiso, porque cuando decimos que somos de Yeshua y que creemos en su nombre, esta expresión de nosotros implica que somos conscientes de que contamos con sus enseñanzas y con sus atributos. Es decir, las ponemos en práctica, vivimos conforme Él enseñó a vivir. De manera que cualquiera que te persiga a ti, se encuentra persiguiendo al Señor, a Jesucristo mismo. En el tiempo de la tribulación va a suceder lo mismo, pues va a suceder justamente lo mismo. Todos aquellos que en un momento dado persigan al pueblo de Dios, lo que estarán haciendo es estar persiguiendo a Yeshua. Verso 8 de Hechos 22 dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjate qué maravilloso. Dice Pablo, no entendieron. O sea, sí escucharon y vieron la luz, pero no entendían lo que hablaba la voz. Los que estaban con Pablo, aunque escucharon la voz, no entendieron lo que podría en su momento dado, en un momento dado, significar que no discernieron las palabras que eran destinadas para Pablo en ese preciso momento. Cuando las personas no están listas para recibir la revelación de la palabra de Dios, aún no comprenden el mensaje. ¿Cuántas veces quizás tú te has encontrado con personas a las que les has querido compartir el Evangelio, pero no te entienden o no lo comprenden? Hay cosas que incluso tú puedes decir, bueno, es que es tan simple, pero simple, sencillamente, las personas quizás por el momento te dan el avión, te dicen, sí, 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 dejan pasar el momento, pero no entendieron nada, muchas veces por cortesía. Por educación, no te dicen, no te rechazan así de manera muy tajante, pero la verdad de las cosas es que quizás no entendieron nada de lo que tú les hablaste. Tienen un velo todavía, ese velo que aún no les permite ser, por circunstancias que solamente el Señor sabe, quizás no es su tiempo aún. Y bueno, no comprender el mensaje, este mensaje del Evangelio, no es lo mismo
que conocer el mensaje. Porque si hablamos de la comprensión de las palabras del Señor, esto tiene que ver propiamente con la revelación de su palabra y en esto la diferencia la hace el hecho de que recibí el mensaje divino en nuestro espíritu y no solo en nuestra capacidad mental. Puedes ser una persona muy inteligente y estás escuchando a quien te está compartiendo el Evangelio y ya entendiste de qué está hablando. Ah, sí, ya te entendí de qué está hablando. Pero no surte ningún efecto en tu espíritu. Cuando la persona está destinada ya, y ya es quizás su tiempo, entonces comprende el mensaje y lo recibe en su espíritu y surte el efecto que quizás ni tú mismo te esperabas. Ahora, en este proceso puede ser de inmediato, puede pasar tiempo. Tú no lo sabes. Y eso es maravilloso, porque una vez más, eso nos confirma que nosotros no somos los que hacemos la obra, sino el Espíritu de Dios. Los que estaban con Pablo no entendieron la voz del Malaj, la voz del enviado, la voz del Mesías, Yeshua. Así es de que, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? No dejar de compartir el Evangelio. Porque una garantía sí tenemos. Y es que Él es el que va a hacer la obra, el que va a determinar en qué momento y a qué personas ya están listas para comprenderlo en y recibirlo en el Espíritu. Verso 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Si podemos darnos cuenta, Pablo está haciendo el recuento de su verdadera conversión, lo cual, a fin de cuentas, forma parte del mensaje de las buenas nuevas en su esencia. Porque si bien tú y yo al compartir el Evangelio comenzamos compartiendo nuestra propia experiencia, en realidad lo que estamos haciendo es compartir la obra de restauración que está haciendo Dios de su pueblo Israel, solamente que a título personal. Estás compartiendo tu propia experiencia. Y tomamos nuestra propia experiencia como contexto de lo que está haciendo Dios con todas y cada una de las ovejas perdidas de Israel que se encuentran dispersas entre las naciones del mundo hoy en día. Esto es base. Esto es básico y es esencial cuando tú compartes el Evangelio. Porque cuando la persona escucha tu propia experiencia, entonces la persona está siendo consciente de que está escuchando de ti algo de lo que tú ya sabes, de lo que ya viviste, no de algo que no has vivido aún. Y eso hace toda la diferencia. Es como cualquier persona que te pueda compartir una experiencia en campo, de cualquier materia, en la práctica. Una cosa es aprender cualquier cosa, cualquier materia, cualquier, no sé, técnica en la teoría, pero otra muy distinta cuando te la comparte quien la practica, quien se la sabe, porque ya la vive. Incluso puede vivir de eso. Entonces en el mensaje del Evangelio que nosotros compartimos, es muy importante que también compartamos nuestra propia experiencia siempre que tengamos la oportunidad. Lo que estaba haciendo Pablo es defender el Evangelio más que su persona. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, cuando le advirtieron que no fuera a Jerusalén, que temían por su vida, él dijo claramente que no temía por su vida, que no la consideraba apreciada para él mismo.
sino que el anhelo mayor del apóstol Pablo era cumplir con su misión, con su propósito y llegar a Jerusalén a cumplir con este objetivo. Así es de que en realidad, cuando él dice, escuchen mi defensa, lo que está haciendo él es, escuchen lo que voy a defender, mi argumentación, porque voy a defender el Evangelio de Jesucristo. Pablo lo que hizo fue defender el Evangelio como la esperanza y la salvación eternas para todo aquel que incluso siempre había considerado que ya era salvo a pesar de no ser así. Fue justo lo que le sucedió al apóstol Pablo. Pablo, por supuesto que imagínate con con ese celo con que defendía su religión, y como todos estos, estaban súper seguros, y hoy en día sigue sucediendo, no solamente con el pueblo judío, sino con muchísima gente que está súper seguro de que ya son salvos. ¿Qué viene a ser lo peligroso? De que de que se encuentren como se encontró el apóstol Pablo, con esa certeza y esa seguridad de grado de llegar a hacer lo que hizo en el nombre de Jesús, del Dios de Israel, y estar equivocados. Qué peligroso. Verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Sigue relatando su conversión. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí me encanta cómo lo dijo Ananías, porque dice, fíjate, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Está hablándote de la esencia aquí de lo que es el bautizo, la tevila. Dice, lava tus pecados, lo que implica desde aquel entonces, por supuesto hoy en día, que el acto de la sumersión en aguas, pues es un acto simbólico, pero que lo que lava tus pecados es cuando invocas su nombre. Y hablamos de ese tema en otros estudios anteriores acerca de invocar el nombre, es decir, comenzar a vivir conforme a sus atributos, portando su nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de Yeshua. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver todo el tema de la enseñanza, de la tradición, de la religión, acerca del bautizo, o de la tevilá, del bautizo, sumergiéndote 7 veces y considerando el lavamiento de la lepra de aquel general sirio, etcétera, etcétera. Nada que ver. Nada que ver. O sea, si tú lo hiciste en su momento de esa manera, estás a tiempo de entonces hacerlo en el nombre de Jesucristo. Bajo esta conciencia de que solamente lavas tus pecados de forma simbólica a través de la sumersión de las aguas, pero en tu conciencia, en tu espíritu, consciente de que estás arrepintiendo de tus pecados, de que el momento en que sales del agua es para vida nueva, es como si estuvieras resucitando con Jesucristo, en su vida, en su nombre. Nunca es tarde para hacerlo, para corregir. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y esto es lo que sucedió con nosotros. Por supuesto que ya entendimos entonces la identidad con el Israel de Dios. Y bueno, es maravilloso ver la forma en cómo el Señor se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros, que nos ha llevado poco a poco por este camino de conocimiento, que, que nos llena de pasión, que nos llena de mucha alegría y con ganas de continuar aprendiendo más del Señor a través de su palabra, de la forma más simple, de la forma más sencilla, porque realmente ese fue el propósito de Yeshua, que
los que le buscamos, que aprendiéramos de forma simple, de forma sencilla. Y conforme nos va llevando a aguas más profundas, entonces sí, profundizar en el conocimiento de su palabra, pero que a final de cuentas no deja de ser sencilla a los ojos de cualquier simple como nosotros. Verso 17, me aconteció vuelto en Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Está hablando, les sigue exponiendo su testimonio acerca de esta advertencia que le hizo el Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles y no a los judíos, no a ellos precisamente, pero se los está explicando. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Recordemos que en reiteradas ocasiones los judíos intentaron matar a Pablo después de su conversión. Dice la escritura que las acechanzas de los judíos para matarle llegaron al conocimiento del apóstol Pablo y los discípulos en alguna ocasión lo descolgaron por un muro para que salvara su vida, porque él se enteró. Y bueno, como vemos, Pablo jamás olvidaría que fue testigo y consintió en la muerte de Esteban. Algo terrible, algo muy duro. Imagínate lo que representaba esto en el corazón de Pablo. Ese recuerdo jamás le dejaría. Esto no significaba que él dudara en algún momento del perdón de Dios por lo que hizo. Claro que no. Lo que nos deja claro este pasaje es que todas aquellas cosas que cometimos y que hoy sabemos que fueron parte de malas decisiones, pecados, malas conductas, etc., conductas inapropiadas, hoy las recordamos, pero no para precisamente con un propósito, para no caer en el mismo error. Lo que no significa que de ninguna manera que no hayamos sido perdonados por el Padre. Y esto es importante, esto viene a ser parte de tu mensaje de esperanza. Porque si tú no compartes esto, entonces te está faltando lo más importante. Lo que está buscando y lo que está esperando escuchar la gente es un mensaje de esperanza. El Evangelio es eso. El Evangelio es precisamente eso, la esperanza de restauración. Verso 21, de Hechos 22 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Bueno, ya hasta este momento habían estado escuchando con atención. Dicho de otro modo, lo que todos los judíos escucharon de Pablo fue que el Mesías de Israel, aquel de quien estaba hablando y que hasta ese momento le habían escuchado, le dijo que sería enviado a los extranjeros. Así literal. Imagínate al pueblo judío, sobre todo a los religiosos, que estaban siendo dominados por un imperio extranjero, por Roma, y maltratados y matados por cualquier causa. Y recordemos que fue lo que sucedió con los apóstoles momentos antes de que Yeshua ascendiera. ¿Qué le preguntaron? ¿No restaurarás a Israel en ese tiempo? ¿Por qué le preguntaron eso al Señor? Porque ellos esperaban eso. En su mente, en su concepción del cumplimiento de las profecías, estaba una especie como de revuelta quizás para que Israel fuera independiente. Lo que no estaban aterrizando, conectando los apóstoles en aquel momento, y tampoco estos hombres, estos judíos que ya no quisieron escucharle a Pablo, fue que la venida de Jesucristo, la venida del Mesías, la primera venida,
fue un tiempo de misericordia, un tiempo en el cual determinaba una segunda oportunidad para todo aquel que quisiera restaurar, que quisiera cambiar sus vidas, que entendiera que su propósito en este mundo tenía que ver con prepararse para una vida eterna. Así es de que no estaban conectando y las profecías nos hablan de este tema, de estos dos tiempos. Las profecías nos hablan del tiempo, la primera venida de Jesucristo y de la segunda venida, que es el tiempo en el que el Señor ya llama a todo su pueblo, reúne a su pueblo y el tiempo en el que comenzará su reinado. Si consideramos que a Pablo ya lo querían matar por el hecho de predicar en contra de la ley judía, lo cual no significa que predicaba en contra de la ley de Moisés, escuchar que el Mesías, redentor de Israel, le dijera a Pablo que fuera que lo enviaba a dar buenas noticias de salvación a los extranjeros, aquellos que habían vivido sin conocer a Dios, al Dios de Israel, alejados totalmente de su ley, pues representaba para ellos una verdadera afrenta, si consideramos que no habían recibido la revelación del Mesías. Si tú lo ves desde esta perspectiva, puedes comprender hasta cierto momento, hasta cierto punto, la reacción que tuvieron. Una reacción en la carne que al final de cuentas por la cual se dejaron llevar y que para la formación que supuestamente tenían de temerosos de Dios, no debían haber reaccionado de esa manera. Sin embargo, bueno, estando en la carne, ese es el problema y ese es el riesgo, ¿no? Que estos hombres, además de contar con con un velo, con un juicio divino, recordemos la profecía de Isaías capítulo 6, recordemos que tanto las profecías anunciadas antes de Yeshua como la advertencia del mismo Mesías antes de ascender al Padre advirtieron de la falta de revelación del pueblo judío por causa de su duro corazón, según Isaías capítulo 6 y el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 respectivamente, que incluso al final del capítulo 23 Jesucristo mismo dijo que por causa de no haber conocido el tiempo de su visitación le sería su casa estaría vacía, es decir, hablando del templo, y que era lo que llenaba el templo a la perspectiva del pueblo judío, pues la presencia de Dios. Terrible, tremendas palabras de Jesucristo en el momento que dijo, tu casa va a ser vacía. Y podemos imaginarnos con qué dolor Yeshua lo dijo, porque hablaba de sus hermanos, su pueblo, por supuesto. Sin embargo, él vino a cumplir esa misión y fue fiel en su llamado en todo momento el Señor. Verso 23 de Hechos 22 dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, dicho de otra manera, que fuese torturado, para saber por qué causa clamaban así contra él. Lo que en México le llamamos que nos hiciera el favor de decirnos la verdad en base a unos tehuacanazos. Es decir, la famosa tortura que tanto se ha criticado en todos los sistemas de gobierno de todo el mundo, de todos los países, bajo los cuales ante la ineficacia o ante la imposibilidad de los cuerpos policíacos de obtener resultados de sus investigaciones, pues lo más fácil es acudir a la tortura. Y bueno, desde entonces eso no era nada nuevo. Estaba buscando este tribuno sacarle alguna otra información al apóstol Pablo. El tribuno en realidad no tenía idea de la gravedad del problema y solo se concretó a querer averiguar si podía sacarle la verdad al apóstol Pablo de esa manera. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que en realidad se trataba de un asunto que le rebasaba al tribuno.
totalmente, y por lo tanto debía ponerlo en conocimiento de sus superiores. O sea, no tenía ni la menor idea de con quién estaba tratando este hombre, el tribuno. Verso 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¡Wow! Imagínense, imagínense en ese momento al centurión, que era de menor rango. Verso 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Recordemos que en los territorios dominados por Roma, la ley romana hacía una diferencia entre ciudadanos romanos de quienes no lo eran. Por eso el centurión fue a su superior para informarle de esta novedad, lo cual pues, podría implicarles un problema, porque esto podría generar la violación a la ley romana en agravio de un ciudadano. La ciudadanía romana, y en este caso, de manera general, la ciudadanía, pues es un derecho político, civil, eh, que, que te permite, que te identifica como parte de un país, ¿sí? Perteneces a un país y en base a este derecho puedes ejercer derechos básicos como el derecho de los derechos políticos para votar, por ejemplo, lo más conocido, o incluso ser candidato a los cargos públicos de determinado país. Por ejemplo, el presidente y los congresistas, ¿sí? Y en este caso en Estados Unidos, aquí en México, por ejemplo, los diputados, ¿sí? Los senadores, el presidente, en fin, en cada país se denominan de una forma diferente, pero eh, ese es lo que te adjudica el derecho de ser ciudadano, ser votado y votar. Y bueno, si tienes la ciudadanía de un país, puedes disfrutar de todos los derechos que le adjudica a un ciudadano. Y bueno, el Imperio Romano gobernó Israel hace 2000 años, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Una persona con la ciudadanía romana tenía un alto estatus social en ese momento, en ese tiempo, y recibía diversos privilegios que los romanos tenían, como el sufragio, el derecho a ser parte de una corte incluso, juzgar, ser jurado, en fin, y el derecho de apelar ante el tribunal, ante la Suprema Corte o el, sub- ante el mayor jerarca de Roma, que en su momento así lo hizo el apóstol Pablo. Y bueno, Pablo era de Tarso. ¿Por qué era ciudadano romano? ¿Por qué dijo que era ciudadano romano? Pablo era de Tarso, de Cilicia, ubicada en la actualidad en el sur de Turquía. Así que Pablo, siendo judío, ¿sí?, obtuvo la ciudadanía romana por causa de haber nacido en este lugar, en Tarso de Cilicia, perdón. Y las personas allí eran reconocidas como ciudadanos romanos, porque Tarso de Cilicia se incorporó a Roma, y los ancestros de Pablo, con una elevada condición social, recibieron la ciudadanía. No cualquiera podía recibir la ciudadanía romana. Así es de que esto nos dice de alguna manera que Pablo, su familia, tenía cierto estatus social, por decirlo de una forma. Y lo impresionante de este detalle es que el apóstol Pablo, fíjate nada más, el apóstol Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y al mismo tiempo predicaba el evangelio de un judío, el evangelio de Jesucristo. La ciudadanía romana que Pablo tenía era un privilegio en aquel tiempo. Incluso se aprobó una ley en los siguientes términos en su momento. Dice: encadenar a un ciudadano es un crimen, hablando de un ciudadano romano. Azotarlo es un acto malvado y ejecutarlo es igual al parricidio.
Imagínate a qué grado equiparaban el maltrato. Por eso temieron estos soldados romanos. Tuvieron gran temor cuando se enteraron que era ciudadano romano Pablo, porque el parricidio, ¿qué es el parricidio? Es un delito por medio del cual un hijo mata a un padre. Así es de que imagínate esta ley que estaba vigente en su momento. Imagínate el castigo tremendo que podrían recibir los soldados. Verso 27. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Imagínate que un ciudadano romano de nacimiento estaba a punto de ser torturado por uno que en realidad no lo era, porque a final de cuentas esto que expresó el tribuno, el haber adquirido la ciudadanía romana con una gran suma de dinero, pues implicó un acto de corrupción. Entonces, terrible, peor aún todavía para este hombre. Verso 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Bueno, el tribuno romano finalmente se dio cuenta que Pablo en realidad era un hombre especial. Pablo mostró que lejos de ser un sicario, pues era un hombre culto que hablaba griego, era judío, pero también era un ciudadano romano y de ninguna manera era un delincuente, o al menos no podía considerarlo, no se le podía considerar como un delincuente común. Bueno, pues por supuesto que no. Sin embargo, el tribuno quiso averiguar cuáles eran las acusaciones que se presentaban en contra de Pablo. Y por ello envió por los principales sacerdotes y los integrantes del concilio para oír estas acusaciones, a ver de qué se le estaba acusando en realidad a Pablo. Como vemos, el apóstol Pablo tenía muchas ventajas que en verdad lo convertían en un hombre apropiado para cumplir con el llamado de Yeshua. Fíjate qué interesante. Precisamente ante los gentiles, entre el imperio romano, y que precisamente su ciudadanía romana le sería útil para ir a Roma. Dios va a usar toda circunstancia que en un momento dado pueda ser necesaria para cumplir con nuestro propósito, siempre que hayamos adquirido la capacidad en el espíritu y la madurez necesaria para esas circunstancias. Pero el punto aquí es que finalmente podamos cumplir nuestro propósito divino. Así es que sí, que considera cualquier posible ventaja que en un momento tú y yo podamos tener, ¿sí? O sobre el común de las personas. Porque eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él supo en su momento que podría usar de ciertas ventajas que él tenía. Así es que tú y yo podríamos considerar ciertas ventajas que pudiéramos tener respecto al común de otras personas, y en la medida de nuestra consagración a Dios, solamente así, entonces Él usará ese aspecto para cumplir con sus propósitos divinos, siendo nosotros entonces un instrumento digno de haber sido usado como lo fue el apóstol Pablo.